Antes de iniciar la plática de este día, ofrezco una disculpa porque el lunes pasado y el viernes, por compromiso de fuerza mayor, no me fue posible estar con ustedes. Pero ahora lo hago con mucho gusto. Antes de iniciar la plática, recuerden que lo que vale es el criterio de ustedes. Lo que ustedes piensen es lo mejor. Trato nada más de dar a conocer lo que para mí, la interpretación que yo hago respecto de estos artículos. La intención, vuelvo a repetir, es analizar estos pasos sencillos de la audiencia inicial. Si nosotros comprendemos la audiencia inicial en toda su extensión, no va a ser difícil comprender la etapa intermedia menos la etapa de juicio. Pero recuerden ustedes que todavía no entramos al tema. Se analizó dos hechos considerados como delito el primer día de plática. El segundo, iniciamos a ver los artículos que considero que es importante que ustedes tengan en mente. Estos artículos son los que más aplicamos durante la audiencia de etapa inicial. Si ustedes comprenden esos artículos, van a tener elementos necesarios para argumentar en contra del ministro, porque es costumbre ya hasta este momento escuchar al defensor que únicamente menciona las palabras espero su resolución, pues nada que manifestar, y consecuentemente dictamos la resolución y damos respuesta a lo que solicita el Ministerio Público. Por eso, las pláticas anteriores quisimos destacar la importancia del artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que se refiere al principio de contradicción. Es decir, lo que pide el Ministerio Público está sujeto a que la otra parte, es decir, usted defensor, argumente en contra de lo que está solicitando el Ministerio Público y a favor del imputado. De manera que considero que es un error el escuchar espero su resolución, pues nada que manifestar, es aceptar lo que dijo el Ministerio Público. Compañero, ¿qué dice el artículo 6? Dice, principio de contradicción, ¿qué es, cuándo y cómo lo va a aplicar o en qué consiste? La intención es que ustedes lean ese artículo, lo interpreten, lo entiendan, lo analicen, y les da facultad de contradecir el argumento del Ministerio Público. De manera que ahí encontramos el principio de contradicción, y ese es el que se va a manejar en todo el proceso. Estoy nada más mencionando los artículos que ya platicamos en las dos veces anteriores, para llegar a comentar lo que nos interesa. El Código Penal, el Código Nacional lo tiene. El Código Nacional lo tiene. Es importante que ustedes en casa tengan el Código Nacional para que vean el contenido de cada uno de los artículos. Tienen ustedes, por ejemplo, este artículo 19 del Código Nacional, derecho a la libertad. Recuerden ustedes que nuestro sistema privilegia que usted, imputado, se defienda en libertad. Únicamente determinados tipos penales están considerados como graves y tienen como consecuencia la prisión preventiva oficiosa.
Pero fuera de esos artículos considerados como delitos graves, se privilegia la libertad de la persona. Defiéndete en libertad. Y por eso encontramos el artículo 19 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos está diciendo en qué consiste ese derecho a la libertad. El compañero nos va a hacer el favor de mencionar el contenido del artículo 19. Artículo 19, por favor. Ustedes en casa, por favor, vean su Código Nacional para que lo puedan seguir con la lectura. Artículo 19. Derecho al respeto a la libertad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad personal, por lo que nadie podrá ser privado de la misma, sino en virtud de mandamiento dictado por la autoridad judicial o de conformidad con las demás causas y condiciones que autorizan la Constitución y este Código. La autoridad judicial... Permítame, es importante mencionar lo siguiente. Nuestro sistema, el proceso, un proceso ordinario y el otro especial. En el proceso ordinario, el respeto a la libertad. Yo voy a llevar mi proceso en libertad. En el proceso especial, ejemplo, la detención en flagrancia. Me detiene la autoridad en el momento de estar cometiendo el hecho considerado como delito o inmediatamente después, porque soy señalado por la víctima, testigo u ofendido, y se me encuentran indicios, objetos que hagan presumir que sí cometí ese hecho considerado como delito. Me detiene la policía y se sigue un procedimiento especial. Me va a llevar inmediatamente con el Ministerio Público. Me va a recibir a mí el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que proceder conforme lo ordena el artículo 140 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene que analizar primero si se da un hecho considerado como delito. Tiene que analizar si se dio la flagrancia y tiene que dictar un acuerdo donde está ratificando la detención ordenada por el elemento de seguridad. Y en ese acuerdo va a establecer si va a pedir la medida cautelar o no se amerita medidas cautelares. Menciona lo Ministerio Público. Vas a analizar el hecho y vas a decir cuáles son los datos de prueba con lo que vas a acreditar el hecho y con lo que vas a acreditar la probable responsabilidad. Pero ya eso es para recabar los datos de prueba dentro de las 48 horas si vas a pedir la prisión preventiva. Pero si no vas a pedir la prisión preventiva, el 149 lo vas a relacionar con el 140. Y tu Ministerio Público ordena la libertad de esa persona, cítalo, aplícale alguna medida de apremio si tú quieres, para que se presente el día y hora para cuando tú lo necesites y termines de integrar tu investigación. Y una vez que hayas practicado en forma calmada, detenida, todos esos datos de prueba que necesitas para acreditar el hecho y la probable responsabilidad, ahora sí, pídele al juez que sea citado para formular la imputación. No tienes que ser omiso y no actuar como te ordena el artículo 140. Es decir, ahí hay omisiones del Ministerio Público donde tú, defensor, puedes hacer valer esas omisiones. ¿Por qué lo dejaste detenido por 48 horas? Más, puede suceder que otras 12 o 13 horas con el juez detenido sí tiene derecho a la libertad personal conforme al 19.
Si vas a pedir prisión preventiva, sí se justifica que lo tengas detenido las 48 horas, que al estar con el juez justifiques esa medida cautelar de prisión preventiva y se quede detenido. Pero si no, ¿por qué lo dejaste detenido? ¿Por qué no dices cumplimiento al 19? Y es donde debe entrar el señor defensor. Y por eso son los artículos que debemos tener en mente. Estúdialo, señor defensor. 19 en relación con el 140 y 149. Y seguimos mencionando los artículos 113 que nos habla del derecho del imputado. Ojo, es común ver la declaración del imputado. Y me pregunto, ¿se le respetó ese derecho que le da el artículo 113 cuando voy a declarar? Primero debo de estar platicando con mi defensor en forma privada, platicar para que me oriente, me aconseje el defensor. Porque sí, vemos que en el acta dice declaró ante el defensor. Pero la pregunta es, ¿se le dio oportunidad al defensor de platicar con el imputado antes de declarar? Porque hay ocasiones que vemos declaraciones que las recibió el policía. Y pregunto, ¿el policía tendrá facultad de recibir declaración del imputado? Si lo permites tú, defensor, ¿sabes? Tú podrás explicar el por qué lo haces, pero nuestro Código Nacional no lo permite. Porque los únicos que pueden recibir la declaración son el Ministerio Público y el juez. Pero se tiene que cumplir con lo que dice el 113. 125. Entrevista previa, primera, entre el imputado y el defensor. Ya cuando se haya realizado esa entrevista, ahora sí, Ministerio Público, si quieres declararlo, lo puedes hacer. 125. Léamelo, por favor. 125. Artículo 125. Entrevista con los detenidos. El imputado que se encuentre detenido por cualquier circunstancia. Ojo, detenido por cualquier circunstancia, tiene derecho, y tú, Ministerio Público, tu autoridad, la que sea, tienes obligación de respetarle. Es un derecho fundamental respetar los derechos del imputado. Lo dice el artículo 1, tercer párrafo. Todos los que nos decimos autoridad estamos obligados a vigilar que se le respete los derechos fundamentales a la persona. ¿Qué más? Antes de rendir declaración. Fíjense ustedes, antes de rendir declaración, el imputado al Ministerio Público, ¿qué derecho tiene? Tendrá derecho a entrevistarse oportunamente y en forma privada con su defensor. Oportuna y privada con el defensor. Entonces, en las declaraciones que rindió el imputado ante el Ministerio Público, ¿se le ocurrió, o por qué no se le ocurrió al defensor preguntarle delante del juez al imputado si fue y se le dio cumplimiento a este artículo 125, si fue entrevistado previamente por su defensor en forma privada? Solamente usted, señor defensor, sabe lo que tiene que hacer. Tenemos el 136. Este es muy importante. Este es el artículo. Tu defensor, a veces estás o necesitas los conocimientos de alguien que sea conocimientos especiales de un perito, porque nosotros no somos peritos de todas las materias. Necesitamos al perito correspondiente. En la audiencia, yo tengo derecho a tener un consultor. Si se está analizando algo, vaya en la audiencia que se refiere a conocimientos especiales, ¿por qué no tener a un perito a mi lado para que me esté orientando para cuando yo vaya a interrogar o cuando estén interrogando a mi cliente me diga si están bien o no lo que está
diciendo el perito del Ministerio Público. Este artículo me da mi derecho a tener un consultor y hasta ahorita no he visto consultores en la audiencia al lado del defensor. ¿Por qué? Ustedes tendrán la respuesta. 140. Es importante el artículo 140 en la audiencia inicial. En la investigación inicial, en la investigación que realiza el Ministerio Público, no nada más es porque me da la facultad a mí, yo sabré si lo dejo detenido o lo suelto, es una facultad que tengo, no es cierto. Es obligación del Ministerio Público darle el cumplimiento al 140. ¿Y qué me dice el 140? Artículo 140. Libertad durante la investigación. Ojo, libertad durante la investigación. O sea, lo que quiere decir que si tengo derecho a la libertad, tú, Ministerio Público, respétamela. ¿Por qué me dejas detenido 48 horas? ¿Por qué voy a estar privado de libertad 48 horas? Si el 19 y el 140 me está diciendo que tengo derecho a estar en libertad en esa investigación que estás realizando. Sígale. En los casos de detención por flagrancia. En los casos de detención por flagrancia, es decir, cuando me detuvo el policía, ¿qué sucede? Sígale. Cuando se trata de delitos que no merezcan prisión preventiva o oficiosa. Si vemos el Código Penal, no todos los delitos merecen prisión preventiva. Son alrededor de 400 artículos que hablan nuestro Código Penal. Son alrededor de 130 delitos que prevé nuestro Código Penal. Y de esos, 12 serán de prisión preventiva oficiosa. En todos los demás, no. Se podrá pedir la prisión preventiva si la justificas tú, Ministerio Público. Y hay 3 artículos que debe de justificar: el 138, 139, perdón, 168, 169 y 170. Si se justifica el contenido de esos artículos, podrás tú pedirme la prisión preventiva, pero si no las justificas, no vas a pedir prisión preventiva. Y ese acuerdo lo tienes que dictar desde que te llevaron a la persona detenida. Por eso es el acuerdo que estás tú, Ministerio Público, realizando, en la cual estás analizando el hecho, estás analizando si se dio la flagrancia, si se le respetaron los derechos fundamentales y si vas a pedir la prisión o medidas cautelares de prisión preventiva, porque como vamos a ver más adelante, las medidas cautelares no son oficiosas, son especiales, siempre y cuando tú, Ministerio Público, acredites que se justifican medidas cautelares. Si no se justifican, ¿por qué, defensor, permites que se le apliquen medidas cautelares a esa persona? Sígale. Que el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida Ahí está, cautelar. analizando la detención de la persona y analizando el hecho, él va a saber si va a pedir la prisión preventiva, si se justifica la prisión preventiva oficiosa o no se justifica. Si no se justifica, ¿por qué lo tienes detenido? ¿Sígale? Podrá disponer la libertad. Esa palabra podrá no es facultad potestativa, sino que le da la facultad al Ministerio Público. De eso se va a apoyar y a justificar el por qué ordenó la detención, por qué salió esa persona. A ese artículo 140 se lo está permitiendo. Sígale. O imponerle una medida de protección en los términos. O de los puedes dispuestos por aplicarles medidas de protección al imputado a favor de la víctima, pero suéltalo, no tienes por qué tenerlo privado de tu libertad, como dice el artículo 19. ¿Sígale? Cuando el Ministerio Público decrete la libertad del imputado, lo prevendrá a fin de que se abstenga
de molestar o afectar. El Ministerio Público va a decir, vas a salir, pero primero te advierto, te prevengo, no molestes a la víctima. Y por escrito para que no quede, después no digas que no sabías, no molestes a la víctima. ¿Qué más? A la víctima u ofendido y a los testigos del hecho. No nada más a la víctima, ni a los ofendidos, ni a los testigos vas a molestar. Tú, detenido. Sígale. A no obstaculizar la investigación y comparecer cuantas veces. No vas a obstaculizar la investigación, te lo estoy haciendo saber, imputado. Te vas a presentar las veces que yo te esté citando. Sígale. Para la práctica de diligencias de investigación, apercibiéndolo con imponerle medidas de apremio en caso de desobediencia injustificada. Te puedo aplicar medidas de apremio si no cumples lo que te ordeno. Es decir, ¿cuáles y dónde están esas medidas de apremio? 104. Fracción primera le da al Ministerio Público esa facultad. Aplica medidas de apremio a esa persona que dejaste en libertad para que realices tu investigación y él estás en libertad. Todavía no lo has pasado al juez, déjalo en libertad. No tienes orden juez, de tal manera que no tienes por qué tenerlo privado de la libertad. Solamente con orden judicial puedes privar de la libertad a esa persona. Lo dice la Constitución, lo dice el artículo 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sígale. El 140 ya terminó. 141. Artículo 141. Ojo, fíjense ustedes, ese artículo 141. Terminé mi investigación inicial. Voy a ejercer acción penal. Voy a anunciar que voy a iniciar la acción penal. Pues, cítame a Pedro a la audiencia inicial para formularle imputación. Si no viene al citatorio, le voy a pedir que se le aplique el 141. Decláralo sustraído de la acción de la justicia y gira una orden de comparecencia para que la policía te lo traiga aquí a la sala para que formular imputación. Porque la orden de aprehensión se tiene que justificar la medida cautelar. No es como en el sistema tradicional que un vaso de agua y una orden de aprehensión a nadie se le negaba. Lo único que se necesitaba era la declaración de dos personas de un hecho y ahí te va la orden de aprehensión. Ahora, tú, Ministerio Público, tienes que justificar el por qué se requiere girar orden de aprehensión. Es decir, la necesidad de cautela. Si no la justificas, no vas a lograr esa orden de aprehensión. De tal manera que si no se presenta esa persona que andaba en libertad mientras que tú terminaste tu investigación inicial y después citada para la formulación de imputación no se presenta, tienes el artículo 141 para pedir orden de comparecencia. Es decir, hay tres maneras de llevar al amigo al juez: citatorio, orden de comparecencia u orden de aprehensión. Pero si vas a formular imputación, pide que se le cite. Si no comparece, si no da cumplimiento a esa orden dada por el juez, ahora sí, dame la orden de comparecencia para traerlo por medio de la fuerza pública a la audiencia para que se formule imputación. O si el delito es de oficio y vas a justificar de oficio que se persiga la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, si la vas a justificar y tienes manera de justificarla, pide la orden de aprehensión del Ministerio Público, te la van a conceder. Pero lo importante es que ustedes, con todo respeto, quiero que analicen tres artículos. 140, en relación con el 62 y el 174. Tres artículos que es importante que ustedes los analicen. Que ustedes establezcan la diferencia
de esos 3 artículos. Porque se preguntaría, caray, ¿se le ocurrió nada más de buenas a primeras al legislador esos 3 artículos que hablan de lo mismo o hay alguna diferencia? Es decir, cuando no se presenta el amigo, el imputado, a una audiencia, ¿qué es lo que el Ministerio Público puede pedir? Y en relación a eso tenemos 3 artículos, el 141, el 62 y el 174. Si el Ministerio Público no pide lo que debe ser conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, tú, defensor, tienes esos 3 artículos para hacerlos valer ante el juez y que no se salga con esa intención el Ministerio Público. Porque acuérdense ustedes, el contenido del artículo 1 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código Nacional es de orden público, se obedece tal como está escrito, no a lo que yo quiera o como yo quiera interpretar, sino tiene que ser a lo que está establecido. Por eso el artículo 1 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el 141, 62 y 173 analicen el contenido de esos 3 artículos, establezcan la diferencia de cada uno de ellos para cuando se presente la oportunidad puedan ustedes argumentar lo que corresponde. 146, por favor. Artículo 146. Supuestos de flagrancia. Es decir, aquí el 146 nos dice cuándo tiene facultad la policía o los ciudadanos de detener a una persona sin la orden de aprehensión. Por eso hablamos ahí de un procedimiento especial, porque lo ordinario es que sea un citatorio para llevarlo a formal imputación, orden de comparecencia o de aprehensión. Pero lo detuvo la policía en el momento que se está cometiendo el hecho. Estamos en el caso del 146. Y aquí es algo importante establecer. En la audiencia de control de detención lo que se va a analizar es por qué lo detuvo la policía. Si la detención de esa policía fue porque el hecho, si es delictuoso y se dio la flagrancia. Eso es lo que se va a analizar. Pero tú, defensor, puedes llevar o aportar medios de prueba para establecer que no es o no se da la flagrancia. Porque en otros países o en otros estados o aquí, la policía detiene a como le da gana y lo pasa al Ministerio Público y el Ministerio Público lo pasa al juez. Pero tu defensor, platicando con el detenido, te va a decir cómo fue la detención y tienes derecho para ofrecer medios de prueba contra esa forma de proceder de la policía, para acreditar que no hubo razón de la detención de esa persona y en consecuencia traerá los efectos que el mismo artículo 16 de la Constitución establece. El juez ordenará la libertad con las reservas de ley. Eso es importante analizar posteriormente, eso de las reservas de ley. Pero ya se dio una violación si no se justifica la detención de esa persona como lo ordena el artículo 16 de la Constitución. Recuerden ustedes, 140 y 149, relaciónenlos, estúdienlo, escárbenla, estudien para ver qué es lo que quiso decir el legislador con esos 2 artículos, 140 y 149. Es importante para que ustedes puedan argumentar si hay omisiones o no por parte del Ministerio Público. 149, por favor. Artículo 149. Verificación de flagrancia en el del Ministerio Público.
En los casos de flagrancia, el Ministerio Público deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después de que la persona sea puesta a su disposición. Permítanme, empezamos la plática hace 3 semanas con un hecho, delito de culpa, en relación al 148. Léame el 148, por favor. Artículo 148. Detención en flagrancia por delitos que requieran querella. Delitos de querella. ¿Qué es lo que va a suceder? Es decir, hay que tener presente dónde están los delitos de querella. Y nos vamos a encontrar una lista en el artículo 20 bis del Código Penal. Ahí nos dice cuáles son los delitos que requieren querella. Si la detención fue por un delito de querella, ojo, si tú, defensor, vas a las 15, 16, 18 horas a ver por qué está detenido esa persona y te das cuenta de que se trata de un delito de querella, ¿qué es lo que vas a exigir? 148. Cuando se detenga una persona por un hecho que pudiera constituir un delito que requiera querella de la parte ofendida, será informado inmediatamente quien pueda presentarla. Es decir, el policía le va a decir a la víctima, por este delito te tienes que presentar ante el Ministerio Público inmediatamente, porque es un delito de querella. ¿Y cuál es el plazo que establece la ley para que tú, víctima, cumplas con esa obligación? Sígale. Se le concederá para tal efecto un plazo razonable de acuerdo a las circunstancias del caso. Razonable y de acuerdo a las circunstancias del caso, pero no podrá exceder. En ningún supuesto podrá ser mayor de 12 horas. O sea, el policía, que es un policía especializado, que conoce lo que está haciendo, y tratándose de un delito de querella, tiene que decirle a la víctima, tienes un plazo de 12 horas para que te presentes ante el Ministerio Público. Fíjense bien, y si no cumple con ese plazo que dijo el legislador, ¿qué es lo que va a suceder? Contadas a partir de que la víctima u ofendido fue notificado, o de 24 horas a partir de su detención, en caso de que no fuera posible su localización. Es decir, 12 horas o 24 horas según el caso. Fue localizada la víctima, se le notificó, acude dentro de las 12 horas con el Ministerio Público. No se le localiza la víctima, bueno, se extiende a 24 horas. Va a estar detenida esa persona. Sígale. Si transcurridos... Ojo, si transcurrido el plazo de 12 o 24 horas, ¿qué sucede? Si transcurridos estos plazos no se presenta la querella, el detenido será puesto en libertad de inmediato. Ahí está. En el caso que pusimos, la primera vez que tuve la oportunidad de platicar con ustedes y que se le preguntó a los defensores qué iban a exigirle al Ministerio Público después de las 15 horas que estaba detenida esa persona, que dieron sus puntos de vista, pero no conocían el contenido de este artículo 148. Pero tú, defensor, ya lo conoces y ya sabes que si está detenida esa persona por un hecho considerado como delito de querella, analiza el tiempo que ha estado detenido y si no se cumplió lo ordenado de entre las 12 o 24 horas según el caso, exige la libertad de esa persona. No va a ver si les hace el favor el Ministerio Público de soltar, porque recuerden ustedes, aquí está un artículo 19. Síguele, por favor. En caso de que la víctima u ofendido tenga imposibilidad física, si está con imposibilidad física de acudir al Ministerio Público, puede acudir cualquier pariente del ofendido, de la víctima, al Ministerio Público a presentar la querella. ¿Qué nos dice el 153? Artículo 153. Reglas generales
de las medidas cautelares. Ojo, lean ustedes esas medidas cautelares. Se van a dar cuenta de que no es oficiosa la aplicación de las medidas cautelares. Seguido vemos que se cita a una persona para que comparezca a la audiencia inicial de formulación de imputación. Se presenta dando cumplimiento a ese citatorio la persona, se le imputa. Y cuando llegamos a las medidas cautelares, el Ministerio Público pide aplicación de medidas cautelares. Y defensor, nada que manifestar, espero su resolución. Vete al diablo, estás aceptando lo que dice el Ministerio Público, pues ahí te van las medidas cautelares. Si estamos con que no son obligatorias, no son oficiosas las medidas cautelares, salvo la prisión preventiva oficiosa, y esa persona acudió dando cumplimiento al citatorio, ¿por qué se le va a aplicar medidas cautelares si está demostrando que tiene la intención de resolver su problema? Por eso se está presentando y cumpliendo con el citatorio. Quiere llevar su proceso en libertad. ¿Por qué le vamos a causar esa molestia de hacerlo? Que sufra las medidas cautelares. Son 14, pero son excepcionales y tienen que ser justificadas. Más adelante vamos a ver cuál es el artículo que exige que el Ministerio Público justifique y qué es lo que puede hacer el defensor. Sígale, 156. Proporcionalidad. El juez de Ojo, es importante, si se va a aplicar medidas cautelares, que se observe este artículo 156, la proporcionalidad de las medidas cautelares. Hay ocasiones que está el hecho, se presentó la persona a la audiencia y de las 14 se piden 10 medidas cautelares. Ah, caray, pero si no está en proporción al hecho, ¿por qué se le va a aplicar todas esas medidas cautelares si tú, defensor, lo permites? ¿Sí, Ale? El juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación. Ok, ahí le está diciendo, tú juez, para aplicar las medidas cautelares tienes que tomar en cuenta los argumentos que ofrezca el Ministerio Público y el defensor. ¿Y qué es lo que escuchamos? El Ministerio Público quiere la aplicación de la medida cautelar de fulana, mangana, sutana y perengana. Defensor, espero su resolución. Acá hay cuáles son los argumentos que dio uno y otro. Y al decir espero su resolución, estás aceptando lo que dijo el Ministerio Público. ¿Y qué pasó con el artículo 6? Principio de contradicción, defensor. ¿Por qué fuiste sumiso? ¿Por qué no te pronunciaste al respecto? ¿Por qué aceptaste lo que está diciendo el Ministerio Público? Si estamos diciendo que las medidas cautelares no son oficiosas, que se tienen que justificar. Y este artículo 156 debe ser proporcional. No nada más, ahí te va. Casi por lo general, siempre luego garantía económica. Y hay ocasiones que piden una garantía alta. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que se va a garantizar con esa garantía económica? No se dice. Pero, defensor, ese artículo 6, tenlo en cuenta, tenlo presente. 158, por favor. Artículo 158. Debate de medidas cautelares. Ojo, ¿qué se entiende por esa palabra debate? Yo no lo entiendo, no sé, ayúdenme. ¿Qué dice el 158, por favor, licenciado? Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o Se discutirá lo relativo a la necesidad de la aplicación de medidas cautelares. ¿Por qué eres omiso, defensor?
y siempre escuchamos. Espero tu resolución, pues. Sígale. La necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares. O sea, no nada más de imposición, sino a veces piden por la revisión de medidas cautelares. Justifica el por qué esas medidas cautelares. Se abre el debate, tienes que ir preparado, defensor, para atacar lo que dice el emisor, no nada más aceptar. Por eso volvemos a lo mismo. Ten presente el contenido del artículo 6 relacionado con lo que estaban diciendo 158. 161. Artículo 161. Revisión de la medida. Es decir, se aplican medidas cautelares, en un momento dado se puede revisar, es decir, se puede revocar, modificar o sustituir la medida cautelar. Pero no siempre se va a sustituir una medida cautelar no privativa de libertad, y porque se pidió revisión de medida cautelar, le van a pedir a ustedes: quiero que se sustituya la que tenías y ahora se le aplique medida cautelar de prisión preventiva. Les párale. Si no se aplicó al principio es que no se justificaba. Y si no da cumplimiento a las medidas cautelares, está el 174, el artículo 174. Por eso les pido, con todo respeto, que analicen 141, 62 y 174. ¿En qué casos se aplican esos artículos? Si no cumple el imputado con asistir a una audiencia, ¿cuál de las tres se van a aplicar? 141, 62 o 174, y aquí lo que va a valer es el criterio de ustedes. ¿163? Artículo 163. Medios de prueba para la imposición. Ojo, y se remisión. supone que el Ministerio Público, al momento que hizo el acuerdo de la detención y dio a conocer que va a aplicar medidas cautelares, le está diciendo a usted cuáles son las que va a aplicar. Y si tu defensor conoces esa carpeta de investigación que tiene el Ministerio Público y que te tiene que dar a conocer desde que está detenida la persona, te vas a dar cuenta de que pide medidas cautelares y ya puedes ir preparado con medios de prueba para demostrar que no es procedente lo que pide el Ministerio Público. Pero ¿por qué, si tienes derecho a ofrecer estos medios de prueba, por qué siempre vas a la audiencia sin ir preparado? Se supone que ya conoces la carpeta de investigación, conoces el acuerdo que dictó el Ministerio Público, sabes tú que va a pedir medidas cautelares. Pues ve preparado para demostrar que si va a pedir medidas cautelares no oficiosas, no privativas de libertad, demuestra que no se justifica. Si el señor imputado, por decir, es un trabajador de educación pública, tiene derecho a jubilarse, ya tiene 25 años trabajando, próximo a la jubilación. El delito no es grave, no es de prisión preventiva y ha lugar a salidas alternas en un momento dado. ¿Por qué vamos a aplicar medidas cautelares? Porque el Ministerio Público piensa que se va a evadir, que no se va a presentar. No va a perder su pensión, su trabajo, su familia por un delito no grave con derecho a salidas alternas, donde puede obtener la libertad de resolver su conflicto reparando el daño, y todavía se le está aplicando medidas cautelares. ¿Por qué, defensor? ¿Por qué eres omiso y lo permites si tienes derecho, inclusive, a ofrecer medios de prueba para que no se demostrar que no se justifica lo que se está pidiendo? 217.
217. Registro de los actos de investigación. Ojo, registro de los actos de investigación. ¿Por quién? Por la policía. Se detiene a la persona, está realizando ciertos actos de investigación en relación a la detención y tiene que llevar un registro. Pero ese registro tiene que estar firmado por el que hizo ese acto de investigación. Tiene que establecer día y la hora. Y hay ocasiones que les van a entregar a ustedes esos registros y carecen de firmas. Y tu defensor, que tuviste oportunidad de estudiar esa carpeta de investigación y te das cuenta de que no se cumple con lo que establece el artículo 17, ¿por qué lo permites? ¿Por qué permites que esté todavía existiendo ese dato de investigación que no reúne los requisitos del artículo 17? Porque ese artículo 217 está diciendo cuáles son los requisitos que debe contener el acto de investigación realizado por la policía. Y si no lo tiene, señor juez, no tomes en cuenta ese acto de investigación. Pero se da cuenta uno después de que por omisión del defensor pasó. Por eso es importante, 217, estudienlo por favor. 239. Es muy común que suceda un accidente y el tránsito, según eso, asegura el vehículo y le dice al Ministerio Público: aquí está el vehículo, te lo pongo a tu disposición. El Ministerio Público al corralón y lo va a dejar una semana, un mes o 2 meses. Y se permite eso. ¿Que no hay algo que pare al Ministerio Público? ¿O no hay algo que hacer para que no te esté en el corralón ese vehículo? Por eso aquí estamos mencionando, defensor, estudia el 239. Allí le está ordenando lo que debe hacer el Ministerio Público, pero tú, defensor, eres omiso, te quedas callado y lo permites. Léame por favor 239. Artículo 239. Requisitos para el aseguramiento de Ojo, vehículos. requisitos para asegurar un vehículo. Tratándose de delitos culposos ocasionados con motivo del tránsito. Delitos culposos ocasionados por motivo de vehículos de tránsito. Estos se entregarán en depósito a quien se le... Ojo, ¿sé qué? Se entregarán en depósito a quien se legitime. ¿Qué quiere decir eso? Como Si su yo soy el propietario. dueño del vehículo, ¿por qué me lo vas a dejar detenido? El Ministerio Público cumple con esto, el 239. Nómbrame depositario del vehículo y entrégamelo. Y si hago mal uso de él, vas a poder proceder en mi contra, aunque sea yo el dueño, porque estaba como depositario del vehículo. Pero es muy distinto a tener el vehículo ahí encerrado, porque a las 3, 4 semanas o al mes paga la pensión del vehículo. Oye, pero si yo no lo dejé ahí, pero ahí estuvo detenido y vas a pagar, y no son 50 pesos los que vas a pagar, es más. Oye, pero ¿por qué lo dejaste ahí? Si este artículo 269 está diciendo otra cosa. Y desde que sucede el hecho, no cuando tú quieras, Ministerio Público. 239, léanmelo otra vez, por favor. Tratándose de delitos culposos ocasionados con motivo del tránsito de vehículos, estos se entregarán en depósito a quien se legitime como su propietario o poseedor. Previo a la entrega del vehículo, el Ministerio Público deberá cerciorarse. Tú, se te puso a disposición del Ministerio Público el vehículo. Según tú, tienes 48 horas para investigar. Y ahí te está diciendo qué es lo que tienes que hacer. Si no se da uno de los supuestos que establece el 239, entrégaselo
al propietario. Pero no lo vayas a dejar un mes, 2 meses o más tiempo. Lo que te ordena el artículo lo vas a hacer rápido para que se lo des en depósito a esa persona. Lo dice el 239, no lo digo yo. Por eso le digo, esos artículos que estamos viendo se consideran que son los que deben de tener ustedes en mente dentro de la investigación inicial para poder alegar y fundamentar sus argumentos a la hora que estén con el juez y le puedan decir lo que no está haciendo el Ministerio Público y está obligado a hacer. 251, por favor. Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del juez de control. Ok. Hay ocasiones, hay algunas que pueden tener, se le tiene que pedir autorización del juez para llevar a cabo ciertos actos de investigación. Pero ese artículo nos está diciendo cuáles son los actos de investigación que no se requiere la autorización para llevar a cabo ese acto de investigación. Todo esto lo vamos a ver en el transcurso de la plática. Recuerden ustedes que se hizo la recomendación de estos artículos, porque ya vamos en el 152, pero de estos artículos que hemos estado analizando son los que yo, me puedo equivocar, considero que son los que deben de tener en mente en la audiencia primera. Hay que tener en mente todo el código, entender, pero preferentemente tener presente estos artículos para que puedan argumentar lo que corresponda en la audiencia. 262. Artículo 262. Derecho a ofrecer medios de prueba. ¿Quién tiene derecho a ofrecer medios de prueba? Pues tú, defensor, tú, asesor, tú, víctima, tú, imputado. Si te lo está permitiendo este artículo, sírvete con la cuchara grande, ofrece los medios de prueba. 323, por favor. 323, 324, 325. Artículo 323. Plazos para declarar el cierre de la investigación. Ojo, es muy importante que ustedes tengan presente que en la audiencia de vinculación se da cumplimiento al artículo 321. El artículo 321 establece que tu Ministerio Público, tu defensor, van a solicitar un plazo para la investigación complementaria. Plazo máximo 6 meses. Después de vinculado, 6 meses para que tu Ministerio Público termines tu investigación complementaria o tu defensor realices actos de investigación. Por lo general siempre eres omiso y no realizas ningún acto de investigación. Te lo permite el 216, puedes pedir llevar a cabo todos los actos de investigación que consideres, pero ten presente lo que dice estos artículos. Al mes o 2 meses o 3 meses que se señaló para el cierre de la investigación complementaria, tu Ministerio Público tienes una obligación, tienes 15 días para presentar algunos de los supuestos del 324. ¿Qué dice el 324? Al terminar tu investigación complementaria, tu Ministerio Público podrás solicitar sobreseimiento. No se acreditó el hecho, no se acreditó la responsabilidad, o ya no es delito. Pido sobreseimiento. Puedes pedir archivo. ¿Por qué? Porque todavía no terminas de investigar, no has terminado tu investigación. O puedes presentar la acusación. Y si no haces eso dentro de los 15 días posteriores al cierre de la investigación complementaria, ¿qué es lo que va a suceder? Que lo dice el 325. Por favor, defensor, lee el 325
en relación con el 323 y 324. Estúdialo para que durante las pláticas podamos hacer referencia y entender esos artículos. Repitiendo, se analizaron en una forma muy breve los artículos que se consideran debemos tener presente en todo momento en la audiencia inicial para fundar nuestra argumentación. No sé si entendemos esos pocos artículos, tenemos material para argumentar y parar al Ministerio Público a favor del imputado. Y como defensor tengo que actuar. Olvídate del sistema tradicional. El sistema tradicional era muy cómodo llevar un escrito con 4, 5, 6 solicitudes de pruebas al juez y nos olvidábamos. Era muy cómodo que el secretario del juzgado declarara al imputado y desahogara las pruebas. Aquí no, aquí eres tú, el Ministerio Público y el juez los que están actuando en forma oral. De manera que debemos estar preparados para argumentar lo necesario, para dar cumplimiento a ese artículo 6, principio de contradicción. Ahora sí, entrando al tema, nuestro sistema acusatorio, si lo analizamos, contiene 5 etapas. Es conveniente que tu defensor entiendas el contenido de cada una de estas etapas, que tengas en mente lo que le corresponde a la etapa de investigación, lo que le corresponde a la intermedia y lo que le corresponde al juicio. Por lo general, nuestro proceso lo basamos en esas tres etapas, porque la cuarta se refiere a la segunda instancia y la quinta al juez de ejecución de penas. De tal manera que nosotros, defensores, Ministerio Público, juez de control y el tribunal de juicio, nos basamos a estas 3 etapas. Pero yo debo de saber, entender qué es lo que voy a hacer aquí en la investigación, etapa de investigación. Yo me equivoco al decir que para mí lo más importante de estas 3 etapas es la intermedia, porque aquí la intermedia se está preparando la audiencia de juicio. Aquí se van a depurar los hechos y se van a aceptar los medios de prueba que se van a desahogar. Aquí es donde el defensor puede pedir la exclusión de medios de prueba, si se da el caso. Aquí es donde se va a analizar todo lo que se hizo en etapa de investigación para que ya vaya sin problema alguno a la etapa de juicio. Aquí no metas lo que se va a llevar acá en el juicio. Concrétate únicamente a lo que dice la etapa de investigación. Ofrecimiento de pruebas, de medios de prueba. Aquí ya no vas a desjugar, ya no te vas a ir a lo que sucedió a la etapa de investigación, sino que se va a producir la prueba. Aquí depende de tu actuación como defensor y del Ministerio Público, lo que puedan probar es lo que se va a ir a sentencia. Lo que hicieron aquí en la etapa de investigación, complementable, y lo están ofreciendo como medios de prueba, se están desahogando aquí en el juicio. Y aquí es donde van a ustedes a actuar en el juicio. De tal manera que es necesario comprender qué es lo que contiene cada una de las etapas. No mezclarlas. Concéntrate única y exclusivamente cuando te encuentres aquí en la etapa de investigación y realiza lo que corresponda a esta etapa, lo que corresponda a esa etapa y lo que corresponda al juicio. Para eso nos vamos a preparar. Y esta plática es
con el fin de entender esta etapa de investigación. Por eso ya, sintetizando, nos interesa conocer estas tres etapas. Etapas de investigación, la intermedia y la etapa de juicio. ¿Sí? Nuestro Código Nacional, vimos en términos generales la mayoría de los artículos que hablan de la investigación. Y después viene la etapa intermedia. 335 nos habla y nos dice de lo que se trata de etapa intermedia. Y después nos hablan los artículos que se refieren a la etapa de juicio. De manera que conviene que nosotros entendamos cuáles son los artículos que se refieren a la etapa de juicio, cuáles al intermedio y cuál a la investigación. Se nos va a hacer más sencillo, porque si no vamos a tener una mezcolanza y no vamos a entender lo que pretendemos. Pero si llevamos este orden, se nos va a facilitar, que es la intención de estas pláticas: ordenar lo que le corresponde a esta y a esta, para tener mejor actuación. Ahora, fíjense ustedes, ya se está desglosando. La etapa de investigación, en dos partes la estamos dividiendo: la inicial y la complementaria. Para facilitar más, etapa de investigación la dividimos en dos partes, y ahora nos vamos a concentrar a la etapa de investigación inicial, para después establecer cuándo empieza la complementaria y qué es lo que se hace aquí en la etapa inicial y qué es lo que se va a hacer acá en la complementaria, ubicándonos: etapa de investigación, la intermedia y la etapa de juicio. Para facilitar esta etapa de investigación, la estamos dividiendo en dos partes: la inicial y la complementaria. ¿Alguna duda? Ahora, la investigación inicial, ¿a cuál nos vamos a referir? A esta, la investigación inicial. Dejamos la complementaria, la inicial. ¿Cómo inicia? Pues aquí tenemos dos artículos, 223 y 225. ¿Qué nos dice el 223? La denuncia. 223 se refiere a la denuncia. 225 pues se refiere a la querella. De tal manera que la investigación inicial, cuando inicia, cuando se presenta la denuncia o la querella. Si es delito de oficio, 223 me está diciendo los requisitos que debe tener la denuncia. Si es delito de querella, 225 me está diciendo qué es lo que debo de tener. Aquí inicia. Y aquí, en esta esquina, se termina. ¿Cómo se termina? Al momento que se pasa al juez. Es decir, se formaliza la investigación o se judicializa la investigación, como quieran llamarla. Aquí empezó, aquí terminó. Lo que quiere decir que de aquí a aquí, ¿qué es lo que se va a hacer? Ministerio Público, actos de investigación. Defensor, actos de investigación. Sírvete la cuchara grande. Aquí los dos tienen esa facultad de realizar actos de investigación. ¿Por qué, defensor, no los realizas? Es tu boleto. Si te lo permite el código, si no lo quieres hacer, es tu problema. ¿Por qué le das la facultad únicamente al Ministerio Público de que
proceder a recabar actos de investigación. Pues si es tu voluntad, así se va. Y escuchamos nada más lo que realizó el Ministerio Público durante este día. Si está detenida la persona, 48 horas fue lo que hizo en este tiempo. Aquí empezó y aquí terminó. Si no está detenida la persona, 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 3 meses de investigación del Ministerio Público va a iniciar. Aquí realiza todo durante ese tiempo, todo lo que quiera el Ministerio Público. Y aquí va a terminar cuando pasa al juez. ¿Me van entendiendo? Sí, señor. Ahorita estamos desglosando que es etapa judicial y estamos utilizando actos de investigación. ¿Quién los va a realizar? El Ministerio Público. ¿Quién tiene facultad de realizar actos de investigación? Defensor. Víctima, asesor. Todos. Y lo que usted hace, lo que hace el Ministerio Público, al final, en el 337, al momento de hacer la acusación y el descubrimiento probatorio, ahí se van a decir lo que van a llevar a juicio. ¿Qué es lo que van a llevar a juicio? Todo lo que realizaron cuando aquí la investigación inicial y aquí la complementaria y que pasaron como medios de prueba a la media para que sean desahogadas acá en el juicio. Es decir, lo que se hacía antes con el juez, ahora ustedes lo van a hacer. Y lo van a desahogar, lo van a recabar aquí para desahogarlo acá. Darlo a conocer en el juicio oral. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tiene, por favor? Son las 7:20, doctor. Entonces ahí le dejamos y luego continuamos la próxima semana. Nomás acuérdense ustedes que vamos a continuar con esto. ¿Sí? Con detenido y sin detenido. Con detenido lo que se va a hacer y sin detenido lo que se va a hacer. Ahí vamos a continuar. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos los que nos siguieron.